el enfoque. Podemos sacar una foto con la luz precisa, pero si no está enfocada no vamos a conseguir interpretarla. ¿Qué enfoque vamos a utilizar en la consulta? Aquí les propongo 3 tipos de enfoque, dependiendo del uso que vayamos a utilizar. Muy bien. Nuestra cámara. ¿Qué enfoques podemos hacer? Hay un enfoque automático, un autofoco simple. El autofoco simple nos permite que cuando nosotros activamos el autofoco en la cámara, va a buscar el foco de la cosa que esté más cercana a nuestra cámara. Cuando sacamos un retrato, normalmente va a intentar enfocar la nariz, que es lo más rápido. Bien, vale. Otro tipo de enfoque es el enfoque manual. Es un enfoque en donde todos hemos visto cómo movemos el tambor del objetivo y conseguimos enfocar más cerca o más lejos, ¿bien?, de nuestra cámara. El enfoque manual también tiene su utilidad dentro de la odontología. Y por último, les voy a mostrar una manera de enfocar utilizando el índice de reproducción. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para hacer series secuenciadas con el mismo tamaño de sujeto. Ya verán los ejemplos. Muy bien, vamos a hablar del autofoco simple. Bien, cuando nosotros enfocamos, realmente el plano enfocado físicamente es único. Solamente hay un plano enfocado. Nada más que un plano enfocado que se le denomina plano de enfoque o distancia focal. Bien, distancia de enfoque. Muy bien. Ese plano enfocado va a ser que lo que esté más cerca del plano hacia nosotros y lo que esté un poquito más alejado de ese plano de nosotros, nuestro cerebro tenga un rango que perciba también como enfocado, a pesar de que físicamente, estrictamente, no está enfocado. Y eso es lo que hablábamos de la profundidad de campo. Hablábamos que si cerrábamos el diafragma, esa distancia que hay desde nuestro plano de enfoque hacia lejos o hacia cerca será más amplia cuando tengamos profundidad de campo amplia. Bien, pero estrictamente solamente tenemos un plano de enfoque. Seamos listos, utilicemos nuestra profundidad de campo de manera útil. Los enfoques normalmente en un modo de retrato y a modo de ejemplo, como los ven en la diapositiva, enfocaríamos sobre el ojo. ¿Por qué? Porque si nosotros enfocamos sobre el ojo, tendremos una parte hacia adelante, nuestra nariz, el resto de nuestros tejidos enfocada, bien, y hacia atrás, nuestra oreja, nuestro pelo también enfocado. Lo normal, si nosotros utilizamos un automatismo completo en la cámara, es que nos vaya a enfocar la puntita de la nariz. Y aquí es una pena, porque desperdiciamos parte de esa profundidad de campo. Si nosotros enfocamos nuestro plano de enfoque, que recuerden que es único, lo tenemos en la nariz, hacia adelante lo que estaremos enfocando es aire transparente, aire que no hace falta enfocar. Así que les animo a que utilicen de manera consciente el punto de enfoque, porque nos va a permitir conseguir profundidades de campo mucho más amplias y mucho más interesantes en, como ya hablaba, esta fotografía documental que realizamos nosotros en la consulta. Muy bien. Una vez explicado el concepto de plano de enfoque, bien, les voy a hablar del autofoco. El autofoco simple, el autofoco que nos interesa a nosotros. Nos interesa que enfoque, se pare y después nosotros realicemos la fotografía. Hay determinados autofocos dentro de nuestros automatismos de las cámaras que nos sirven para seguir animales o hacer deporte. O hay otros determinados modos en donde la cámara discrimina si realmente quiere seguir, hacer un seguimiento en el foco o quiere hacer un autofoco simple como es el que propongo yo. No, mi recomendación es que utilicen un autofoco simple, pues nos facilitará el enfoque y la toma de fotografías en nuestra consulta. Bien, ¿qué punto de enfoque utilizará la cámara? Cuando nosotros vemos por el visor, veremos que hay unos cuadraditos, unas cruces, dependiendo de qué visor tengamos, de qué tipo de marca estemos utilizando, en donde serán las áreas en donde la cámara va a intentar enfocar. Como norma general, el punto de enfoque que está justo en el centro de nuestra imagen es el punto de enfoque de más calidad. Es en donde la cámara le es más fácil enfocar, donde le es más rápido enfocar. Y tengan en cuenta que estamos en situaciones muy comprometidas en el enfoque. Estamos fotografiando cosas muy claras, blancas, dientes, que reflejan, son vítreas como el esmalte, y encima tienen saliva, tienen líquidos, tienen fluidos, que hacen que también brillen más. Es crítico el enfoque a la hora de tomar la fotografía, y es crítico que la cámara trabaje con el punto en donde mejor rinde para que ese autofoco sea rápido, efectivo, y no tengamos a nuestro paciente esperando a que nuestra cámara enfoque. Muy bien.
utilizar el punto central de enfoque, porque es el punto que mejor enfocará dentro de la boca. Ok, seguimos explicando este autofoco. Les comentaba que nos interesaba el autofoco simple porque era para motivos estáticos. El paciente está quieto, nosotros enfocamos y disparamos. Hablaba de otros dos modos, que es un modo seguimiento, lo utilizamos para fotografía de acción, o un modo en donde la cámara determina qué tipo de seguimiento va a ser, si un foco simple o si va a seguir. Modo que no recomiendo habitualmente porque consume grandes recursos en nuestro procesador de la cámara y lo podríamos utilizar para mejorar el enfoque directamente o para poder sacar fotografías con mayor velocidad. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en nuestra cámara para que funcione el autofoco? Pues en nuestro objetivo hay un botoncito en donde tendremos que poner autofoco. Bien, los objetivos tienen una pestañita que hace que puedan ser manuales exclusivamente o que puedan tener autofoco. Una vez esto, cogeríamos la cámara y la configuración tradicional es que cuando pulsamos a mitad el botón del disparador, es el botón que saca la foto, se activará el autofoco. Pulso a mitad, el botón de disparo, se activa el autofoco, que en este caso está configurado en el punto central, bien, enfocará el plano y al completar el movimiento y apretar del todo el botón, se sacará la fotografía. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos nuestro visor, ¿bien?, en donde lo que vamos a hacer es que nos vamos a acercar y vamos a poner el punto central en el ojo, apretaremos a mitad nuestro pulsador de disparo, enfocará, volveremos a reencuadrar a nuestro sujeto como un retrato, terminaremos de pulsar el botón de disparos y sacará la fotografía. ¿Es cómodo? Por supuesto, el autofoco ha permitido sacar fotografías con una velocidad que antes nos era imposible, pero hay una mejora. Les propongo este cambio en el autofoco. Les propongo que disocien, que separen el botón de autofoco que de disparo. Les recuerdo que si pulsamos a la mitad el botón de disparo, enfocará automáticamente y cuando lo termine el movimiento terminará de sacar la fotografía. En este caso lo que les propongo es que el botón de enfoque sea completamente distinto que el de disparo, que nos va a permitir hacer fotografías seriadas con muchísima más facilidad. Aquí tenemos un ejemplo. Bien, vamos a sacar una fotografía con el botón de enfoque disociado. De la misma manera pondremos el punto central de la cámara en el ojo para enfocar y en este caso no apretaremos el botón de disparo a la mitad, sino apretaremos un botón que configuraremos según la cámara para hacer ese autofoco. Reencuadraremos y ahora podremos disparar todas las veces que queramos. De hecho, de esta manera no tendremos que enfocar cada vez que soltemos nuestro dedo del botón de disparo. Así nos permite hacer series con este tiempo. Esto está tomado a tiempo real. Tenemos a nuestro paciente delante y yo le voy dando indicaciones: máxima intercubidación, reposo, haz una sonrisa máxima, dime Emma para ver el labio en reposo o I para ver la sonrisa forzada. Y no he tenido que enfocar nunca. Enfoqué la primera vez y a partir de ahí simplemente utilicé mi botón de disparo. Si no tengo disociado mi botón de disparo, cada vez que vaya a sacar una foto voy a tener que poner el punto central en el ojo, volver a reencuadrar la imagen y volver otra vez a sacarla. Así que les recomiendo que desde el primer momento disocien el enfoque, no solamente para la consulta, sino para la práctica de fotografía habitual. Ok, más ejemplos que podemos hacer con el enfoque disociado. Pues como les comentaba, fíjense la velocidad con la que podemos realizar una serie fotográfica a nuestro paciente con este tipo de enfoque que no nos para a mitad de la serie para volver a enfocar el ojo. Bien, en este caso que es un retrato, el punto de enfoque lo centraríamos en el ojo para aprovechar la profundidad de campo, bien, sino simplemente utilizaríamos el botón de disparo y haciéndole las indicaciones al paciente. Como han visto, hemos hecho en este tiempo en donde les he comentado esto, una serie frontal entera, una serie en 45 grados entera oblicua y una serie de perfil entera. Lo podemos hacer no solamente en fotografías estrorales, sino también lo podemos utilizar en fotografías de 3/4. ¿Dónde se configura? En la cámara. Tienen un ejemplo del menú, ¿bien?, de dónde se configura esta disociación del enfoque. Esto es un ejemplo de un menú Canon. Bien, les animo
a que cojan su manual de su cámara, cosa que hay veces que nos cuesta hacer, y entiendan cuál es la configuración. Les refuerzo y les insisto en que esto no es un curso en donde les enseñaré a utilizar la cámara, sino les enseño a usar la fotografía, sea el dispositivo que sea. Es labor de ustedes coger su manual de cámara y adivinar, buscar los sitios en donde vamos a configurar estos parámetros que yo les propongo. Seguimos. Hablábamos que esto es un autofoco simple. Prácticamente en el 90% de las tomas fotográficas es el que vamos a utilizar, pero también hay un autofoco manual. Bien, ¿cómo utilizamos el autofoco manual? Pues como lo hemos visto muchas veces, rodando ese tambor que tenemos en el objetivo, ¿bien?, conseguiremos acercar o alejar nuestro plano de enfoque. Tenemos un ejemplo con un Fantoma que nos permite que esté más estático, como si vamos rodando nuestro tambor, vamos enfocando hasta llegar a enfocar esos últimos molares y podemos volver otra vez a traer el enfoque, bien, hacia el plano anterior. Recuerden que el plano de enfoque es un plano único. Nosotros tenemos un rango percibido como enfocado más alejado y más acercado, más cerca de ese plano, pero es un plano único. Bien, ¿para qué nos sirve el foco manual? Nos sirve para entender que cuando nosotros fijamos en nuestro tambor de nuestro objetivo una distancia de enfoque, una distancia de plano de enfoque, esa es fija. Es decir, que la podemos rodar no solamente con el tambor, sino también nos podremos hacer pequeños movimientos en donde nos retiramos del paciente y nos acercamos al paciente sabiendo que nuestra distancia de enfoque es la misma. Si yo me muevo con la cámara, la voy a mover también. Bien. En el ejemplo de la diapositiva lo vemos claro cómo podemos elegir nuestro plano de enfoque acercando y alejando la cámara. En este caso vamos a enfocar el colmillo porque en una foto intraoral es una estructura interesante a enfocar, ya que nos permite tener enfocado del colmillo hacia nuestros incisivos y del colmillo hacia nuestros molares adistales. Hemos visto dos maneras de enfocar, vamos a por la tercera, es utilizar el índice de reproducción. ¿Qué es el índice de reproducción? El índice de reproducción habla de la escala del objeto en el que yo estoy fotografiando. Por ejemplo, una cara, un retrato, son más o menos el tamaño de 10 sensores superpuestos. Si yo colocara 10 sensores encima de una cara, lo cubriría entero. Por lo tanto, eso sería un índice de reproducción de 1, 10. Es habitual en retratos. También depende del tamaño del sensor, obviamente, y del tamaño de la persona. Tenemos también fotografías de 3/4 en donde el índice de reproducción es 1,3 y la fotografía que normalmente entendemos como la mayor de ampliación dentro de nuestros objetivos habituales del uso en la consulta, que es el 1,1. Los objetivos macro, esos que les comentaba, que podían acercarse y enfocar un poquito más cerca, consiguen que el objeto sea una representación exacta, una proyección de su luz del mismo tamaño dentro del sensor. La máxima, normalmente la máxima reproducción, máxima ampliación que podemos hacer con nuestros objetivos sin utilizar elementos accesorios. Bien, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para hacer fotos seriadas. Aquí tienen una pequeña tabla en donde habla, dependiendo del tamaño del sensor, que ya hablaremos en nuestro módulo 5 de la elección de nuestro equipo, bien, y de ese tamaño de sensor, bien, nos habla de cuáles son los índices de reproducción en las fotografías típicas. Retrato, 1 partido entre 10, oclusal 1 partido entre 4, suelen ser 4 sensores los que nos ocupa un plano oclusal, bien, hasta la mayor ampliación que sería el 1,1. Como comentaba, nos sirve para hacer fotos escaladas, para hacer fotos en donde yo coloco el mismo índice de reproducción siempre y puedo sacar fotos a lo largo del tiempo en donde nuestras estructuras en nuestra fotografía tienen el mismo tamaño y de esa manera poder hacer un seguimiento de nuestro caso con nuestros pasos quirúrgicos, como estamos viendo ahora mismo en este injerto de tejido conjuntivo en este incisivo inferior. Han pasado semanas de retirar esa sutura y el diente está de la misma escala, podemos superponerlo. Fíjense cómo al final el resultado, ¿no?, da ese cubrimiento prácticamente por completo de esa retracción gingival en ese incisivo inferior. Bien,
¿Cómo ajustamos nuestro índice de reproducción en nuestra cámara? De la misma manera que ajustábamos rodando ese tambor la distancia de enfoque, el índice de reproducción también tiene una correlación con la distancia de enfoque. En ese tambor hay varios datos. Esos números que vemos en amarillo y que están seguidos de un 1 con 2 puntos es nuestro índice de reproducción. Y lo podemos ajustar directamente. De hecho, si tenemos el enfoque disociado, lo que vamos a conseguir es, vamos a colocar nuestro índice de reproducción exacto, ¿bien? Y disparar. Y dispararemos, y no se nos moverá el enfoque. ¿Qué pasaría si utilizáramos el método anterior, en el que normalmente vienen configuradas las cámaras y que a mitad, cuando pulsamos a mitad el botón del disparador, se activa el autoenfoque? Pues que se nos rodaría ese índice de reproducción y lo perderíamos. Por eso insisto en que el enfoque disociado dentro de nuestros aparatos en nuestra clínica nos aporta una gran ventaja en la ergonomía. Perdemos mucho menos tiempo utilizando un enfoque disociado. Seguimos, hemos hablado y concretamos acerca de los 3 usos, los 3 enfoques que tenemos dentro de nuestra práctica diaria. El autofoco simple, el manual y el índice de reproducción, que buscaremos ese enfoque, ese plano enfocado de la misma manera que explicaba antes, acercando o alejando la cámara. Bien, seguimos. Esta probablemente sea la configuración más accesoria de las que tenemos en esta lista, es decir, el 90-95% de las fotos, como comentaba, las utilizamos con un autofoco, pero podremos cambiar en determinadas circunstancias, según nuestro interés, a un foco manual o un foco en donde utilizáramos el índice de reproducción.